muchos votos y quedaron en segundo. Movimiento Ciudadano. Insoportable. Insoportable. Ahorita no nos saben. Nos voltearon con trabajo de nombre. Ya empezaron. Ya dormimos, imagínate cómo venimos. Ya dormimos. Entonces ayer era respecto al cansancio. Poquito. Es que voltearon el 3 por el 8. Sí, más a voltear. No, pero ayer sí me dieron muchos votos para el Movimiento Ciudadano. Son los que estaban en el INE. Perdón, dime, Jorge. ¿Me dijiste algo? No, sí, me acuerdo que sale muy bonito. Una obra de arte. Tiene muchas ¿No me vas a traer? Tienes que la. Pues también a mí me hace muy bonito.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo las 7 horas con 45 minutos de este 7 de junio del 2024, me permito reanudar la sesión pública ordinaria especial permanente de cómputos del Consejo Municipal Electoral de Compostela. Le solicito a la Secretaría de este Consejo, por favor, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar quórum legal. Con gusto, consejero presidente. Doy cuenta que se encuentran presentes 5 consejerías electorales, 6 representaciones de los partidos políticos, por lo tanto, existe una asistencia inicial de 12 integrantes de este consejo, incluyendo la de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se declara la existencia del quórum legal. Son 7 representaciones, no 6. Disculpe, doy cuenta que hubo un error y tenemos 7 representaciones de partidos políticos. Muchas gracias, secretaria. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Le solicito, por favor, secretaria, reanude el punto del orden del día que se encuentra pendiente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la declaratoria de validez de la elección de regidurías por el principio de representación proporcional. Muchas gracias, secretaria. En virtud del anterior y en términos del artículo 201, fracción 4 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, bueno, perdón, ya se declaró la validez. Sí, de representación proporcional, disculpen. En razón de lo anterior, pongo a consideración el proyecto de la representación proporcional. Okay. Disculpen, una moción. En este caso queda declarada, se hace la declaratoria de validez de la elección de representación proporcional y a su consideración el proyecto de acuerdo referido, que fue circulado en el transcurso de la noche para ustedes. Se mandó la versión 1 y posteriormente se les aclaró que nada más estaban algunos ajustes de forma pendientes por revisar y quedaría en este caso la versión 3. Por si alguien desea hacer uso de la voz. Disculpe, le solicito al área de organización electoral que por favor considere un micrófono para el representante. Permítame un segundo, representante. Adelante la representación de Morena. Gracias. En ese sentido, viendo el proyecto, yo consideraría que se mantuviera el principio de la lista de prelación de las representaciones plurinominales, en el sentido de que en el caso de Morena se cumplió la paridad en los registros de mayoría relativa. Entonces, no entiendo la modificación ahí que se dio, pues, en el caso de equidad, porque sí se cumplen en las candidaturas de mayoría, y bueno, se diría que se respetara la lista de prelación tal como se había presentado en inicio.
Gracias, representante. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Adelante la representación de Movimiento Ciudadano. Su señoría, consejero, representantes, yo, contrario a lo que manifiesta aquí el representante del Partido Morena, considero que el criterio aplicado es el correcto, dado que la paridad debe aplicar incluso en la integración del ayuntamiento, porque al realizarlo de la manera como lo propone aquí el representante, se prevalecería ese sesgo que no debe existir de acuerdo a los lineamientos de la paridad. Es cuanto, señor. Gracias, representante. ¿Alguien más en el uso de la voz? Adelante, consejero Camacho. Gracias. Sí, bien, si bien es cierto, creo que está claro el lineamiento a la hora de asignar las representaciones por el principio de representación proporcional. Debe de prevalecer la equidad en este caso en las regidurías. Independientemente que si bien es cierto lo que comenta el representante Morena, se cumplió en un principio para contender, en una segunda se debe de hacer un ajuste, ¿no? Para mantener ese principio. Yo nada más quisiera dejar de manifiesto antes de entrar al tema de la votación, que se tiene que tomar un criterio, porque esos criterios efectivamente no prevalecen como lineamiento. Una vez haciendo el ajuste, nada más quisiera poner a discusión con mis compañeros consejeros, ustedes representantes, al mover, en el caso, por ejemplo, de Morena, en el acuerdo están brincando a la fórmula 2, creo que es mujer, cuando el suplente de la fórmula 1 es mujer. Entonces ahí sería un tema de criterio, porque comentaba, y lo dejo así, pues no sé si estaríamos violentando el derecho del suplente de la misma fórmula 1 al no asignarle la representación. Toda vez que, bueno, si lo comentábamos y decía, bueno, si lo hacemos, dejaríamos al pasarlo a ser propietario, dejaríamos esa regiduría sin suplencia. Pero al final de cuentas, pues son criterios, y eso, bueno, ustedes lo determinarán, que nosotros tendríamos que basarnos en un criterio, tratando de cubrir, pues, de alguna forma, la representación a la conformación del cabildo, de que no tuviera ese tipo de huecos. Pero yo lo quiero dejar en el acta y dejarlo de manifiesto, que sí se analizó, se tomó en cuenta, y bueno, sería esa la parte que nada más quería dejar sobre la mesa, que sí se tomó en cuenta, ¿verdad? Es cuanto, presidente, gracias. Gracias, consejero Camacho. Adelante la representación del Partido del Trabajo en primera ronda. Sí, buenos días, compañero. Ayer también yo, cuando analicé el asunto sí vi ese asunto de que el suplente de la Fórmula 1 de Morena era mujer. Y sí, pues dije, necesitaría analizar eso, porque en dado caso, pues la suplente va a reclamar sus derechos. Pero no sé la ley hasta dónde lo permita, pero yo estoy de acuerdo, pues, que eso lo va a hacer de forma legal. Aquí tenemos que ajustarnos a los lineamientos, y si los lineamientos eso dicen, nosotros no tenemos por qué violentarlos, pero sí, yo también vi esa observación. Es cuanto. Gracias, representante. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? Bien, me voy a permitir hacer uso de la voz en primera ronda. Gracias por todas sus participaciones. En efecto, al momento de hacer el proyecto de acuerdo se hizo esa consideración y se hizo ese análisis también de la suplente de la Fórmula 1 del Partido Morena, e incluso en el proyecto de acuerdo sí se menciona, si mal no recuerdo, se hace la mención en ese sentido, ¿no?
Es cierto que este honorable consejo en su momento, por ejemplo, al momento de aprobar los registros, consideró que aplicar el criterio de la jurisprudencia 17-2018 de los tribunales electorales, donde se establece que la integración de los ayuntamientos debe de quedar bien conformada con un propietario y un suplente. De lo contrario, pudiera haber algún problema de gobernabilidad. Y no solo en los ayuntamientos, sino también pues, en cualquier cargo de elección popular de cualquier poder público, sea municipal, federal o estatal. Y en ese sentido, pues yo sometería a consideración de este consejo darle prioridad a ese criterio de establecer o de aprobar candidaturas o anteriormente registros, como ya lo hemos hecho, de fórmulas completas y en este caso de candidaturas electas completas con propietario y con suplente. Si bien es cierto que en algunos recursos de revisión se votó o se revocó algunos de los acuerdos donde nosotros consideramos que no deberían de proceder candidaturas sin suplente, pues bueno, al final de cuentas considero que dentro de la autonomía que tiene este consejo de tomar sus decisiones y de generar precedentes a nivel local, considero que sería bastante trascendente mantener un criterio firme, aunque sabemos que probablemente puede haber algún tipo de impugnación o algún tipo de revocación. Yo sí consideraría, salvo la mejor opinión de ustedes, que este consejo debe trascender en sus decisiones, aunque órganos superiores posteriormente las revoquen. Y en ese sentido, pues también estoy consciente que la suplente de la Fórmula 1 del partido Morena, pues sí es del género femenino. Sin embargo, al momento de hacer el registro, pues las candidaturas tienen que estar conscientes que hay lineamientos de paridad y que efectivamente cuando hay una propietaria mujer no se permite tener un suplente hombre para garantizar que siempre vaya a haber una mujer. Cosa contraria, cuando hay un propietario hombre, se permite que sea un hombre o se permite que sea una mujer porque por toda la medida de inclusión y nivelación histórica que ha habido a favor de las mujeres, por toda la vulnerabilidad que han tenido en las últimas décadas o en los últimos prácticamente siglos, ¿no? Si vemos esa vulnerabilidad de manera histórica, creo que lo podemos entender mejor. Si lo vemos a la luz de la actualidad, pues sería muy difícil comprender y pudiéramos decir que pues es injusto a lo mejor hasta para los hombres, pero en mi criterio muy particular no lo es así. Todavía es necesario tomar medidas de nivelación y de inclusión a favor de las mujeres, y lo vimos en el resultado de nuestra elección de mayoría, donde tuvimos finalmente 5 hombres y 4 mujeres finalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí sometería, o sea, estoy de acuerdo, creo que no hay un criterio incorrecto finalmente, pero creo que es más correcto apegarse a los principios de derechos humanos, porque todas estas medidas de nivelación, inclusión y los criterios de paridad, pues vienen incluso de legislación internacional, de los cuales México también es parte. Y en este sentido, nosotros a nivel local, aunque nuestro órgano superior diga en su momento lo contrario, pues considero que debemos de tomar en cuenta también los criterios internacionales que se han dado, y ya está a nivel constitucional las medidas y las acciones afirmativas a favor de las mujeres. Entiendo la cuestión de la suplente también, vuelvo a repetir, pero la suplente en su momento sabía que ella iba a ser suplente de un propietario hombre y que la paridad le podría afectar. Entonces, finalmente, pues no considero que sus derechos se le estén vulnerando. Definitivamente, pues podrá ejercer la acción que corresponda, pero en este sentido, considero que sí debe darse la candidatura propietaria y la candidatura suplente a la Fórmula 4 de Morena. No se le está dando a la Fórmula 2 porque la Fórmula 2 ya queda de manera regular. En ese sentido, se le da a la Fórmula 4. ¿Sería cuánto de mi parte? No sé si alguien quisiera hacer uso de la voz en primera ronda o abrimos segunda ronda de intervenciones.
Adelante la No, sí, representación. en el anterior proceso electoral hubo una discusión semejante por esto mismo y creo que prevalece, creo que esta discusión se tomó en cuenta también para salir adelante y sin embargo, de hecho se protestó y no se confirmó precisamente basado en los lineamientos en la ley que comenta que Gracias, representante. ¿Alguien más en el uso de la voz? En este sentido, tampoco yo tengo intervenciones, por lo que le solicitaría, por favor, secretaria, someta a consideración de este consejo la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designan las regidurías de representación proporcional. Antes, consejero presidente, quiero dar cuenta que siendo las 8 a.m. nos acompaña la representación del Partido Nueva Alianza. Bienvenida, representante. Adelante, secretaria. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela por el que se emite el dictamen de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2024-2027. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Gracias. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, doy cuenta que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Le solicito realice las gestiones necesarias para la publicación del presente acuerdo en los estrados de este Consejo Municipal y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y al Ayuntamiento de Compostela para su conocimiento. Y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Gracias, consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión de cómputos y siendo las 8 de la mañana con 3 minutos del día 7 de junio del 2024, doy por clausurada la sesión pública ordinaria especial permanente de cómputos del Consejo Municipal Electoral de Compostela, agradeciendo su presencia y que tengan todas y todos una excelente tarde y que descansen. Muchísimas gracias.